Karina era una muchacha noble y de buenos principios que había llegado a radicar en un pueblito llamado San Pablo. Heredó una pequeña casa por parte de su abuelo paterno, quien en vida fuera muy querido por los pobladores, pues se dedicaba a elaborar los mejores sombreros de palma de la región. Desafortunadamente, un infarto le impidió seguir compartiendo aquello que con todo el amor del mundo elaboraba con sus propias manos. El pueblo de San Pablo tenía una hermosa capilla, la cual parecía una construcción de la época colonial. Se decía que la habían construido cuando los españoles llegaron a invadir México, y esta era utilizada para bautizar a los fieles que se resistían a convertirse en católicos. La capilla tenía acabados de piedra y en lo alto yacían unos enormes muros de mármol. Las lámparas que colgaban estaban bien conservadas, eran de esas donde se colocaba una vela para poder alumbrar el espacio. Y aunque ya no se utilizaba, ahí seguía como una de las características de la iglesia en la etapa colonial de México. En el pueblo había un sacerdote de nombre Lucio. Este había llegado hace muchos años para hacerse cargo de la iglesia. Sin embargo, con el paso de los años, este dio mucho de qué hablar entre la misma gente. Al principio, todo era normal. El padre se integró muy bien en los habitantes del pueblo, supo acercarse a ellos para formar una comunidad fraternal. Sin embargo, eso con el tiempo fue cambiando. Se decía que el sacerdote había llegado a ocupar la capilla cuando éste tenía como 30 años. Pero lo más misterioso, y aquello de lo cual la gente no podía explicarse, era el hecho de que parecía que el tiempo no pasaba en el sacerdote, pues seguía igual de joven que cuando había llegado hace más de 20 años. «Ay, ¿qué será el padre?», decían. «No podemos hablar mal de él, es un sirviente de Dios», otros argumentaban. Como el padre Lucio se había dado a querer por todos los habitantes, logró que su aspecto físico no causara demasiado desconcierto. Aunque no faltaba uno que otro curioso que se preguntaba por qué se miraba siempre joven, sin haber envejecido con el paso del tiempo. Pero eso era un gran misterio que nadie podía saberlo, solo el mismo padre Lucio. Un día, inesperadamente apareció la nieta de don Sixto. En ese momento todos se asombraron porque por fin estaban mirando nuevamente a Karina, convertida en toda una jovencita de 19 años. Por mucho tiempo, el anciano hablaba de su nieta que vivía lejos, pero por razones que se desconocían, ésta jamás vino a visitarlo. Karina era tan pequeña que no recordaba absolutamente nada del pueblo. Para ella todo era nuevo y le agradaba el hecho de mirar el hermoso paisaje que rodeaba esa comunidad. Árboles enormes caracterizaban algunas calles donde había pequeños espacios cubiertos por el pasto verde, mientras que poder mirar personas con sus mulas de carga era algo de lo cual no podía dejar de apreciar. Karina tenía mucha tristeza y arrepentimiento por no haberse acercado a su abuelo, pero en pocas palabras, sus padres se lo habían prohibido. Pues al parecer, este nunca aceptó a su padre como esposo de su mamá, quien fuera hija de don Sixto. Sin embargo, el abuelo, en sus últimos momentos, dejó una carta pidiendo perdón para que regresaran a ocupar la casa. La joven tenía mucho interés por permanecer en aquel poblado. Habló con sus padres para poder habitar la casa que dejó su abuelo, y aunque estos no estaban de acuerdo, al ser mayor de edad, supo tomar sus propias decisiones. Karina comenzó a vivir en la casa de don Sixto.
Al ser un espacio muy grande, la gente comenzaba a preguntarse si el espíritu del abuelo seguía ahí o definitivamente ya estaba descansando en un mejor lugar. La joven explicó que no pasaba nada en la misma casa, no había fantasmas y se sentía muy cómoda viviendo ahí. Los días pasaron y llegando el fin de semana se oyeron las campanas de la iglesia. Karina, por ser devota a la iglesia y a las enseñanzas cristianas de sus padres, decidió ir a la misa de 7. Se despertó y preparó para asistir con todos los fieles, pues se decía que las mismas personas habían solicitado dedicar la Santa Misa a Don Sixto por cumplir un mes de su fallecimiento. Cuando llegó a la iglesia, se maravilló por lo hermosa que era. Los acabados eran preciosos, bien conservados con el paso del tiempo. Al ser la primera en llegar, se acercó justo cerca del altar, mirando las imágenes santas, las cuales parecían estar acabadas en oro puro. Había una virgen con lágrimas en los ojos, la cual sostenía un rosario en una de sus manos. Karina se quedó mirando esa imagen cuando una voz la interrumpió. «Buenos días, señorita. Disculpe, usted no es de por aquí, ¿verdad?» Cuando la muchacha se dio la vuelta, quedó impactada con el rostro del padre Lucio, quien era un hombre alto y muy apuesto. Su sonrisa cautivó a la joven, quien no pudo decir una sola palabra de lo impresionada que estaba. Seguido de eso, el padre volvió a dirigirse a la joven, quien intentó decir unas palabras, pero hasta los labios le temblaban. «¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo?», preguntó el padre Lucio, el cual tenía una extraña expresión en su rostro al momento de conocer a la joven. «Perdone usted, padre», se disculpó Karina con los cachetes colorados. Estaba muy apenada por la impresión que éste le había causado. Se disculpaba, pero con el solo hecho de mirar al padre hacía que hasta las manos le temblaran. La muchacha no entendía qué le estaba ocurriendo. En ningún momento de su vida le había sucedido una situación similar, por lo que no supo qué hacer. Y bueno, la gente comenzó a entrar, tomando uno de los lugares vacíos, y en pocos minutos la iglesia estaba llena en su totalidad. Durante ese tiempo Karina no pudo dejar de mirar el rostro del apuesto padre, pues algo extraño le había ocurrido y tenía mucho miedo de aquel sentimiento. Cuando terminó la misa, los fieles comenzaron a retirarse de la iglesia. Algunos de ellos permanecieron junto al altar, pidiendo la imagen por sus familiares y entre otras cosas. Karina estaba junto a la puerta de pie, observando nuevamente el interior de la iglesia. Se detuvo ante una pila de agua bendita. Esta tenía unos ángeles tallados en la misma piedra, algo que no había visto antes. De pronto, una voz la interrumpió, y al darse la vuelta, ahí estaba el padre, nuevamente mirándola a los ojos. «Todo lo que está aquí es precioso. Digamos que es un regalo de los españoles. Ellos construyeron esta pequeña iglesia, la cual tiene acabados costosos». Cuando Karina escuchó las palabras del padre Lucio, una vez más quedó maravillada. Le agradaba su voz tan gruesa y sobre todo masculina. Tanto era su asombro que le costaba entablar una conversación con el padre, cosa que jamás antes le había ocurrido. «Veo que eres nueva, porque, aunque no me lo digas, jamás te había mirado por aquí. Entonces, dime, ¿cómo te llamas?» «Yo soy el padre Lucio, para servirte». Bueno, yo me llamo Karina y vine a recibir la herencia de mi abuelo. Él era Don Sixto». «Oh, Don Sixto, fue muy querido en este pueblo.
aún echó de menos su ausencia. El padre Lucio comenzó a charlar con la muchacha, que tenía los cachetes colorados de lo nerviosa que se encontraba. Después de unos minutos, ella se despidió porque tenía que ir a recoger unos trámites de la herencia de su abuelo. El padre Lucio miró cómo Karina se iba alejando de la iglesia y en su pensamiento se formaba un deseo de volverla a ver. En sus ojos había una energía oculta, la cual no era nada compatible con las creencias hacia Dios, porque significaba un mal que se iba a desatar. Al día siguiente, Karina se levantó temprano para ir a comprar algunos insumos. Necesitaba despensa y artículos de limpieza. La gente murmuraba sobre la llegada de la joven, pues algunas personas no estaban de acuerdo que ella se hubiese quedado con las propiedades de Don Sixto. Con el paso de los días, Karina decidió ir a la iglesia para donar algunas prendas de su abuelo. Tenía camisas y pantalones en buen estado. Al ver que se encontraba el padre rezando en el altar, no quiso interrumpirlo, pues le pareció muy lindo verlo meditar. Oh, perdone, no quería interrumpirlo. No te preocupes, ya había terminado. Le traje una bolsa de ropa para donar a quien lo necesite. No creo que el abuelo se oponga a regalar algo que le puede servir a otras personas. Por supuesto que no, y más si viene de una muchacha tan linda como tú. El padre quedó mirando fijamente a Karina, quien sostenía la bolsa de ropa en sus manos. Después de ese incómodo momento, el sacerdote le invitó a tomar una taza de café en su oficina, preguntándole si podía apoyarle con la organización de una kermés el domingo que se aproximaba. La joven no pudo decir que no, entonces acompañó al padre hasta su oficina. El sacerdote sirvió cuidadosamente cada una de las tazas, acomodando una pequeña cesta llena de galletas sabor vainilla. «Espero que te gusten, yo mismo las horneé», dijo el padre. En esos momentos, Karina no pudo ni siquiera probar las galletas. El padre, por su parte, permaneció fijamente mirando a la joven. «Perdón por haberte incomodado, pero es que no puedo dejar de mirarte. Eres la mujer más hermosa que he visto, en verdad me has cautivado». Al escuchar las palabras del padre Lucio, Karina se levantó de la silla, acercándose al sacerdote lentamente. Tenía deseo de tocarle su rostro y, sin detenerse, extendió su mano para hacerlo, mientras el padre se dejó acariciar. La muchacha sabía que no podía contener aquel sentimiento que en su interior estaba naciendo y, sin poder evitarlo, dejó que el padre Lucio se acercara y con toda la intención le diera un beso. «Yo también soy un hombre como todos los demás y tú me has provocado muchos deseos y siento que has sentido lo mismo por mí, ¿o me equivoco?». La joven asintió con la cabeza, respondiendo a las caricias del padre, pero justo en esos momentos, una ráfaga de viento entró por la puerta, abriéndola de un golpazo. Karina se asustó al momento que miró ese extraño acontecimiento, pues de igual manera, algunas velas que estaban encendidas se apagaron al mismo tiempo. El padre Lucio le dijo que esperara, pero en ese momento, Karina miró un extraño resplandor en los ojos del sacerdote. Ella se fue de la iglesia porque sintió un fuerte pesar y arrepentimiento por su reprochable conducta. En el camino directo a su casa, sintió un extraño escalofrío que le heló hasta los huesos y juraba que la voz del padre le llamaba desde la iglesia. Al llegar a su casa, la puerta se encontraba entreabierta. Miró en el interior y todo estaba en orden, sin rastro de ningún intruso.
Descansó un rato en el sillón, recordando el apasionado beso. No podía evitar que ese hombre con sotana le había movido el tapete. Pero lo que desconocía era que el padre ya tenía cerca de 50 años. No invente, eso es imposible. ¿Cómo que el padre ya tiene 50 años? No puedo creerlo, debe haber una confusión. Es verdad, no te estoy mintiendo, decía la señora que vendía fruta en el pequeño mercado, que estaba charlando unos momentos con Karina. La muchacha se desconcertó al escuchar la edad del padre. Ella no creía que un hombre tan guapo y apuesto pudiera tener esos años, de ninguna manera. Cuando iba de regreso, escuchó un susurro en su oído izquierdo y al darse la vuelta, miró a lo lejos, atrás de un árbol de aguacate, la sombra de una persona que hacía extraños movimientos. Karina deseaba averiguar quién estaba en ese espacio, pero después sintió un pequeño escalofrío que la hizo darse la vuelta para regresar a su casa. Estando ahí se dispuso a preparar algo de comida, pero no podía concentrarse para nada. En su mente estaba el recuerdo de aquel beso con el sacerdote. Y bien, se dispuso a realizar quehaceres dentro de su casa. Lavó algunas prendas de ropa y cobijas de camas desocupadas con el paso del tiempo. Seguido de eso, escuchó en un abrir y cerrar de ojos las campanas de la iglesia que invitaban a la misa de 6. La joven estaba con unas ansias las cuales no podía controlar, pues tenía la necesidad de ver al padre una vez más. Intentó calmarse antes de salir, no obstante, el recuerdo del padre la ponía de malas y aunque trató de controlar sus impulsos, al final terminó yendo a la iglesia. Cuando llegó a la capilla, ya se estaba celebrando la misa en el interior. Sin embargo, antes de continuar, la joven tragó un poco de saliva para entrar. Se sentó mirando directamente a los ojos del padre, pero cuando éste se dio cuenta de la presencia de la joven, se le iluminaron las pupilas. Tiempo después, la misa había terminado. Los presentes poco a poco abandonaban la iglesia regresando a sus casas. La oscuridad comenzó a inundar la atmósfera del lugar, pero Karina aún permanecía en la banca sentada. Por una extraña razón, no podía levantarse para irse. «Veo que me estás esperando», dijo el padre Lucio, quien también tenía un segundo nombre. El sacerdote se llamaba Juan Lucio. La joven, al mirar los ojos del padre, se puso de pie, tocándole el rostro. Parecía que algo más le estaba controlando la mente, porque incluso sus ojos dejaron de parpadear. El sacerdote la tomó del brazo diciéndole: «Vamos, sé que tú también lo deseas». Yéndose justo para una habitación oculta detrás de la oficina del sacerdote. Ahí había una cama matrimonial, un buró y un espejo grande que medía como 2 metros de alto. Karina entró en esa habitación. «¡Qué hermosa eres!», le susurró el padre, rodeando su cintura por sus espaldas. En ese momento Karina se dejó seducir. No pudo evitar caer en sus brazos y en medio de la noche ella estaba cometiendo el peor de los pecados. El padre parecía un hombre dotado de mucha experiencia y sin pensar en nada más, Karina olvidó sus principios, valores y buenas costumbres. Durante ese momento, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el interior de aquella habitación. Karina miró que en el espejo se asomaba un rostro. La temperatura comenzó a descender considerablemente y varios pájaros entraron por la ventana rompiendo los cristales.
Al padre parecía no importarle esos sucesos. Siguió concentrado en medio de su propio placer. Y cuando pasaron un par de horas, le pidió a la joven que se fuera a su casa con la condición de mantener en secreto lo que había pasado entre los dos. A partir de esos momentos, Karina nunca imaginó que su vida iba a cambiar para siempre. No podía dormir por las noches porque sentía que algo se subía encima de su cuerpo e intentaba abrir con las fuerzas sus piernas para tocarla. Despertaba asustada mirando marcas de dedos en sus brazos y en su cuello. Su piel comenzó a cambiar de color, estaba blanca como un papel y no le entraba la comida. Náuseas terribles le hacían vuelcos en el estómago. Y un día, al desmayarse en el mercado, una mujer muy sabia le dijo: «Muchacha, pero estás embarazada». Karina no podía creer que estuviese embarazada, necesitaba contarle al padre, entonces fue corriendo hasta la iglesia para buscarlo. Esa tarde ya casi se ocultaba el sol, faltaban solo unos minutos para que la oscuridad envolviera en su totalidad la atmósfera. Cuando llegó a la iglesia, ésta se encontraba cerrada y aunque sabía que ese día no estaba abierta al público, la desesperación le hizo tocar la puerta. Al pasar unos segundos, el padre no aparecía para abrir. Y fue cuando Karina se dio cuenta que su viejo auto estaba en el atrio. Intentó dar la vuelta para entrar a través de la sacristía. Ahí también estaba abierto porque la puerta no servía. Miró que el interior estaba alumbrado por muchas veladoras, pero las imágenes santas permanecían cubiertas por mantas y cobijas. Segundos después, caminó hasta la oficina del padre. Esta se encontraba entreabierta y sin pensarlo entró sigilosamente. Había escuchado ruidos en la habitación donde estuvo con el padre. Entonces caminó con la intención de encontrarse una vez más. Pero al estar en la puerta de esa habitación, por una rendija miró al interior y casi cae al suelo de la impresión. En el interior, miró al padre frente al espejo que ahí se encontraba. Estaba en una silla y se colgaba algo en el rostro. Cuando Karina hizo un esfuerzo por mirar claramente, se dio cuenta que el padre tenía arrugas en su rostro, así como en sus manos. Y se colocaba algo así como un implante de piel en la cara. Después de ese extraño acontecimiento, el padre bebía como una especie de sangre en una copa. Pero lo que más aterró a la muchacha fue el hecho de que el padre Lucio se le iluminaban los ojos de un color pardo amarillento. En esos momentos, sin querer, hizo un extraño ruido. El sacerdote se dio cuenta que alguien estaba husmeando en la habitación y furioso se dio la vuelta. Tenía solo la mitad del rostro joven y la otra parecía una piel vieja y arrugada. Salió de la habitación para asegurarse que no hubiese nadie, pero Karina no le dio tiempo de salir porque enseguida la pilló. Karina se dio la vuelta, observando el verdadero rostro del padre Lucio, quien estaba viejo y arrugado como un hombre de 80 años. Le dijo que era el fiel sirviente de su amo, pero este no era para nada Dios, sino el mismo diablo, mostrándole la maldad que ocultaba en su corazón a través del brillo amarillento de sus ojos. Desde esa noche Karina desapareció del pueblo, jamás llegó a casa. Y cuando sus padres supieron su desaparición, la buscaron por todas partes, pero jamás hallaron rastros de ella. El padre Lucio continuó sirviendo al pueblo como si nada hubiese pasado. Nadie sospechó de su verdadera identidad, solo Karina lo sabía. Y bueno, comunidad, para terminar la historia,
Se dice que por las noches, en la sacristía de la iglesia, se ve una mujer con pantalones y una chaqueta negra que mira hacia el cielo y comienza a sollozar. Después los perros aúllan, como diciéndole que son los únicos que la van a acompañar por siempre en su dolor. Solo por haber cometido el pecado de haber sido la amante de quien creyó que era un simple sacerdote, el cual resultó ser el mismo diablo.